Así que aquí están las diapositivas para comenzar a exponerles lo que son los pastizales, el tema, leyes de pastoreo de Boiseo. Las diapositivas son un método de apoyo para irle nombrando cada uno de los conceptos, por los medios de los cuales yo fui haciendo el armazón de lo que es este cuadro, de lo que significan las diferentes leyes de pastoreo. Bueno, voy a darle inicio. Primero, como le indiqué, antes de que fueran a realizarse las tres leyes de pastoreo de Boiseo, que eran ley de reposo, ley de rendimiento máximo, ley de rendimiento óptimo, bueno, las cuatro leyes. Primero aparecieron tres métodos, los cuales eran pastoreo extensivo, pastoreo alterno y pastoreo rotativo. Este, Ellos fueron apareciendo primero uno primero, otro después consecutivamente le vino el consiguiente. Entonces, ¿qué es lo que hice aquí yo para armar la diapositiva? Esto como para guiarse. ¿Qué es el pastoreo extensivo? ¿Qué significa el pastoreo extensivo? Bueno, el pastoreo extensivo significa que toda la finca un solo lugar donde se realiza, donde todo es el potrero, o sea, donde las vacas comen toda la extensión del potrero. Esto es nada más para sondear. Principio, ¿por qué surgió? Bueno, surgió a raíz de que los pastizales no eran sembrados de manera intencional. O sea, cuando me refiero a que no eran sembrados de manera intencional, es que significa que ahí no había pasto sembrado de forma en la que hubiera ahí ya el pasto a sembrarse, sino que ya había un pasto anterior que ya estaba y tenía un tiempo para que con una reproducción y un tiempo de haberse producido el pasto, por el cual la vaca ingresaba en ese sitio a alimentarse y a obtener su alimento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que dice? Entonces significa que todo el pastizal se encontraba de manera libre en el potrero y no existía control de pastizales. O sea, no existía control de pastizales significa que la vaca comía de forma libre comía la vaca sin ningún tipo de control del pasto. O sea, se dirigía a ese lugar y comía toda la cantidad de pasto que había ahí libremente. O sea, no había ningún control de medida por la cual la vaca fuera a comer una cantidad de pasto exacto, no, sino que comía toda la pasta, todo el pasto que había desordenadamente en el potrero. En estos tiempos se registraba la cerca, método de control de pastoreo. Cuando me refiero a la cerca, es que en esos tiempos ya existía el método que estaba apareciendo en aquella época, lo cual era la cerca. La cerca era el método de control de un lugar hacia el otro para controlar la vaca de cuando fuera a ingresar a uno de los potreros para empezar a pastorear. Entonces, bueno, iba apareciendo esto, como le estoy diciendo. Primero, estamos hablando de que en esa fecha estaba este tipo de método, el cual era el que iba apareciendo, que era el método de pastizal de forma libre o pastoreo extensivo. Entonces ya iba apareciendo como primer punto, que ya iba apareciendo el método de cerca para empezar a sondear en los otros tipos de métodos. Iban apareciendo nuevos métodos a partir del método de cerca. Eso es lo que quiere explicarse con esta parte que se encuentra aquí. Entonces, ahora vamos a que esta parte, las pasturas nunca tenían descanso, pero se compensaba con la muy baja carga animal, la cual era de una carga animal o una unidad ganadera. O sea, quiere decir que si teníamos por una hectárea una carga animal, esa era la cantidad de carga animal que se podía tener en ese espacio en el potrero que era definido como la hectárea. Al haber baja carga animal, los potreros se recuperaban muy lentamente. Los mismos no lograban un alto rendimiento de producción de forraje. ¿Por qué? Al haber sido comido por la vaca, no crece por no tener amplitud de diversidad el forraje. Es como un solo pasto en un potrero, la velocidad de crecimiento del pasto disminuye. Bueno, eso se refiere que si hay un solo tipo de pasto, el pasto
crece de una sola forma y tiene el mismo tiempo de crecimiento, pero si hubiera diferentes tipos de pastos regados en el mismo potrero, entonces hubiera diferentes tipos de crecimiento del pasto, porque los pastos tienen diferentes tipos de crecimiento. Entonces, se refiere a que no se lograba un alto rendimiento de producción de forraje. ¿Por qué? Porque no había sino un solo tipo de pasto, al cambio de haber en otros distintos varios tipos de pasto en el mismo potrero. Entonces ahí sí habría un rendimiento de pasto de forraje distinto. Bueno, entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Para mencionar en la siguiente diapositiva de qué manera se ingresó el cambio de pasto de extensión a rotación de cultivo. Esto para ir sondeando lo que eran los principios de control de pastoreo. Bueno, no hemos llegado a las 4 leyes, pero estos son los principios antes de llegar a las leyes de Boisseau, lo que vendría siendo los controles de pastoreo, para ir sondeando antes de saber qué es lo que se está hablando en este tema. Bueno, entonces el cambio de pasto de extensión a rotación de cultivos empezó por el distinto tipo de forraje sembrado o variedades de nuevas ingresadas en los potreros que rotaban los pastos. O sea que mientras iban ingresando nuevos tipos de pastos, ahí comenzaban a haber más distintos cambios, distintos forrajes dentro del pastiz, dentro de los potreros. Entonces ahí con esa variedad iban cambiando la forma como digo yo, la forma de rotación de cultivo. ¿Por qué? Porque si tenemos varios pastos, entonces habría una adecuación distinta en el potrero, ya que se va adaptando en cada zona una forma de alimentación. Póngase que una vaca va a comer un tipo de pasto, entonces si come una extensión de pasto, ella se va a ir a dirigir a comer determinados pastos y no solo uno solo. Un ejemplo, bueno, es nada más un pensamiento sobre eso. Bueno, lo que se refiere aquí al pastoreo alterno es que en el pastoreo alterno primero se ubicaba en la mitad un potrero y en la otra mitad otro potrero. Esto iba siendo de manera evolucionada, o sea, cuando íbamos hablando de que evolucionó de pasto extenso a pasto alterno, quiere decir que había un nuevo método de control por el cual nació este tipo de control. Cuando hablamos de que había una variedad nueva ingresada en los potreros, quiere decir que hay un control de dos tipos de forraje, un ejemplo, o algo así, en el que uno solo no equivale a los dos subsiguientes y los cambios no vendrían siendo los mismos. Algo así, como queriendo explicar que el alimento que se come en un pasto, en el otro no se comería el mismo, sino que se comería otro pasto en consecutivo, en distinto tiempo, al mismo pasto que se encuentra en el potrero. Es algo como para explicar algo así. A raíz de eso nació el pastoreo alterno. Todo el ganado en una de estas partes pastorea. Luego después se rota hacia en el que ocurre un tiempo de descanso. O sea, mientras las vacas se encuentran en este lugar pastoreando, en este se ocurre un tiempo de descanso. Luego después cambian y se modifica el lugar. Esto que estaba aquí, el descanso ocurre aquí y entonces así se va rotando. Y lo que vendría sucediendo es que el conocimiento que había aquí que aplicó fue que, bueno, si no tenemos pasto en este sitio, entonces vamos a aprovechar que este está en descanso para que estas coman aquí mientras este reposa. Entonces después pasamos para acá y que se encuentra acá, entonces vuelve a crecer. Entonces pasamos de nuevo que está acá para que se encuentra acá. Eso era lo que quería explicar con el pastoreo alterno. Aquí se van intercambiando de un potrero al otro, es lo que significa. Está fácil la explicación. Después pasamos al siguiente tema, el cual vendría siendo el pastoreo rotacional. Bueno, el pastoreo rotacional se propusieron ecuaciones con el fin de calcular y lograr las medidas y el número de potreros, el tamaño de los mismos, los tiempos de ecuación y descanso, la carga animal a soportar en una determinada pastura en base a los tiempos requeridos por cada punto de cosecha. Bueno, ¿cómo fue que nació el pastoreo rotacional? Eso es lo primero. El pastoreo alterno cambió de pastoreo alterno a pastoreo rotacional de la siguiente manera. Al haber sido consumido el pasto con menos carga, soporta al pasto.
Ya, déjame explicar aquí. Desventaja. Primero pasado, primero se continuaba con el pastoreo alterno, disculpe. El pastoreo alterno, la desventaja del pastoreo alterno, de que le expliqué anteriormente, al haber tanta carga animal en un solo potrero, el pasto era consumido más joven. Ajá. En lo cual causaba problemas digestivos. ¿Por qué? Porque la composición del pasto, debido a la acumulación de nitritos y nitratos, que la planta aún no ha convertido en nitrógeno mineral, para que pudiera ser metabolizado por el animal y convertido en proteína. O sea, quiere decir que cuando el pasto era comido por la vaca en estado sin haber crecido, aún no había crecido, tenía la composición de nitrógeno animal o nitrito, por lo cual causaba acumulación de nitrito, ¿qué digo? Causaba indigestión en las vacas, en los animales, y entonces causaba problemas digestivos para la vaca. Bueno, entonces esta era una de las desventajas por la cual ellos decidieron ir pensando en cómo iban a tratar de cambiar este sistema para adecuar un mejor sistema, calculando de qué manera. Bueno, se dijeron, bueno, si este pasto que está metido aquí, ¿por qué no lo cambiamos y no hacemos que este pasto se adecue en 2 o en 3 para cambiar los tiempos de un pasto en el que se hubiera tenido una cantidad de tiempo de crecimiento de un pasto diferente a otra cantidad de tiempo en otro pasto, para ir controlando el tiempo de crecimiento de un pasto para que la vaca comiera en los pastos de una manera en la que ya hubieran crecido y que no hubiera ocurrido estas consecuencias en la vaca, o estas indigestiones en los animales, o de la mala metabolización del animal y la conversión de proteínas del alimento del pastizal. Bueno, entonces para eso se fue creando este método de pastoreo rotacional, que tendría más tiempo o diferentes tipos de cambios de lo que es el control del crecimiento del pasto. Al haber sido consumido el pasto, menos carga animal soporta el pasto. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay un control del pastizal, de lo que es la carga animal en el mismo pastizal. Al haber sido comido y recomido el pasto hasta el área del nudo, el pasto presenta enanismo. O sea, cuando la vaca come el pasto, y se la come por la parte baja del nudo donde crece el pasto, y se lo vuelve a recomer una segunda vez, entonces la planta vuelve a cambiar su forma de crecimiento y vuelve a presentar enanismo, porque no tiene la misma fuerza para crecer. Entonces esta fue una de las consecuencias que ocurrió en el pastoreo alterno. Entonces, estas desventajas conllevaron a que se transformara el pastoreo alterno a pastoreo rotacional, como ya le nombré. Pues la idea es la reorganización de potreros para que los rebrotes crecieran, como le mencioné. La pastura grande, óptima para alimentación. Bueno, aquí hay un ejemplo de pastoreo rotacional. Primero las vacas están aquí, luego van para el segundo, después el segundo para el tercero para el cuarto, cuarto para el quinto, quinto para el sexto, y hasta ahí. Entonces, mientras este se pasaba hasta este iba a volver a crecer, mientras este iba a volver a crecer, y así consecutivamente hasta la consiguiente. Entonces, ¿qué es el pastoreo rotacional? Ahora sí, se propusieron ecuaciones, que eran los que le nombré, para calcular y medir los números de potreros, el tamaño de los mismos, los tiempos de ocupación, descanso, la carga animal a soportar en una determinada pastura en base a los tiempos requeridos por cada punto de cosecha. Bueno, esto es los cálculos que se realizan en el pastoreo rotacional. O sea, los cálculos exactos para medir lo que mencionó. El número de potreros, el tamaño de los mismos, los tiempos de ocupación, descanso, la carga animal a soportar en una determinada pastura en base a los tiempos requeridos por cada cosecha. O sea, ¿qué es lo que está calculando aquí? Está calculando exactamente cada uno de los puntos. O sea, el punto de cosecha, aquí está el ejemplo. El punto de cosecha, dependiendo de qué tipo de pastura es, bueno, tiene X cantidad de días. Entonces, ¿cómo hacía la ecuación siguiente? Bueno, se calculaba el número de potreros con los días de descanso entre días de ocupación de potreros. O sea, días de descanso entre días de ocupación de potreros daba la cantidad de número de potreros. Día de descanso entre días de ocupación. El tamaño de potreros en metros cuadrados. Ajá, ¿cómo se calculaba el tamaño de potreros en metros cuadrados? Número de animales que van a pastorear por consumo de pasto en kilogramos. Para
para dar número, cuántos animales comían por cada cantidad de kilogramos. Por cada animal más pérdida de peso en kilogramos. O sea, por cada animal más la pérdida de peso en kilogramos en potrero. De pasto, o sea, cuánta cantidad comía en pasto en kilogramos, todo eso subdividió una cantidad entre la otra, entre el aforo promedio o kilogramos de pasto por metro cuadrado. O sea, el aforo promedio es kilogramos de pasto por metro cuadrado que comía o de que se alimentaba posiblemente por la cantidad de número de días que va a ser ocupado cada potrero. O sea, esto es una ecuación para ir calculando cada uno de los puntos, como le nombré, por número de días que va a ser ocupado cada potrero, más el 30% de pérdida de pasto del mismo entre una posible cantidad que es 1.5 kilogramos por metro cuadrado por los días de ocupación en los potreros, que eran los que habíamos calculado por cada día de pastura, dependiendo de qué tipo de pastura era. Más, y también otro punto, el área total requerida, que era de pastoreo, que era el número de potreros. Bueno, esta es la ecuación por la cual se puede calcular cada uno de las variables para definir cuáles son todo y cada una de estas, para definir cómo se realiza el pastoreo rotacional. Bueno, pasamos al siguiente punto, que es las leyes de Boisseau. Bueno, ahora sí, para comenzar, ¿por qué era necesario saber todas estas? Porque hay una curva de descenso en la cual se definen estas mismas anteriores que le nombré, extensionismo, rotacional y extensionismo, rotacional y alterno. Bueno, principio de los comienzos del estudio, Boisseau era un estudiante a fondo de cómo mejorar las capacidades de rendimiento sobre los pastos. Estudiaba varias maneras de forma agrícola para mejorar el rendimiento. Era un visionista, realizaba varios estudios sobre el área de pastizales y ganado. Bueno, en fin, sus estudios lo llevaron a plantear métodos eficientes, por lo cual lo explicó con 4 leyes de pastoreo. Bueno, esto significa que él tenía previos estudios antes en lo que era el área agrícola, estudiando pastos, estudiando animales, y después fue avanzando hasta llegar a crear estas cuatro leyes, las cuales las definió: ley de reposo, ley de ocupación, ley de rendimiento máximo y ley de requerimiento regular. Bueno, ¿en qué se basa la ley de reposo? Básicamente, los potreros deben tener un tiempo de reposo para recuperarse después de ser pastoreados. Bueno, es sencillo. Cuando los potreros descansan, después de esto tienen un tiempo de crecimiento. Ley de ocupación. La permanencia en potreros cortos evita daño de raíces y asegura rebrote. Ajá, quiere decir que es una ley, es un planteamiento. O sea, si la vaca permanece en un potrero corto, eh, en corto tiempo, evita el daño de raíces y asegura un rebrote. O sea, que si no está tanto tiempo ahí, el potrero evita dañar las raíces pisándolas, y asegura que crezcan debido a que no las pisa. La próxima es la ley de rendimientos máximos. Los animales deben comer pastos que tengan el mejor pasto, asegurando el consumo de calidad. O sea, si los animales comen pastos que tengan un rendimiento bueno, entonces tienen un buen consumo de calidad. Por lo menos sí, bueno, eso se lo explico un poco más adelante. Ley de requerimiento regular. La permanencia de los animales en parcela no debe pasar de más de un día para maximizar los rendimientos, garantizando así constante producción. Bueno, vamos a pasar ahora a la explicación de cada uno de ellos. Vamos acá. Ajá, ley de descanso-reposo. Aquí se encuentra: permitir que la pastura se regenere, ya lo antes mencionado, y desarrolle raíces fuertes después del pastoreo. Este es un punto. Y también que el potrero descanse después de un tiempo antes de volver a introducir el ganado. O sea, este es otro punto. Un descanso asegura recuperación de volumen y calidad del forraje para un futuro pastoreo. Bueno, estos son los 3 puntos que abarcan lo que significa la mejoría
para tener un buen descanso y un reposo. Y un buen reposo y una recuperación del pasto. ¿En qué consiste la ley? ¿Qué es lo que se plantea? Para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su misma productividad, es necesario que entre dos cortes a diente sucesivo haya pasado el tiempo suficiente que pueda permitir al pasto almacenar sus raíces a las reservas necesarias para un rebrote vigoroso y realizar su llamarada de crecimiento o alta de producción diaria. Bueno, lo que se está refiriendo aquí, dos cortes a diente sucesivo, quiere decir que entre dos alimentaciones de la vaca en el mismo pasto, está ese intervalo para que la hierba pueda recrecer de nuevo y pueda tener un descanso entre este intervalo. Entonces, bueno, lo que me expliqué yo aquí en lo que le había dicho es que aquí está la diferencia entre pasto rotacional, pasto alterno y pasto de corte y pasto continuo. Este vendría siendo el pastoreo extensional. Este vendría siendo el pastoreo alterno y el pastoreo rotacional y el pastoreo de corte normal. Bueno, cada uno de estos tiene una curva de crecimiento en el cual llega a un punto en el que decae, ¿no? Lo normalmente conocido. Bueno, aquí está la diferencia entre cada una de ellas. Pues en el extensionismo es lineal porque es extendido los metros cuadrados, la cantidad de espacio. A diferencia del pastoreo rotacional y el pastoreo alterno, fíjense cómo va el pastoreo alterno, ya serían dos, viene una aquí y otra acá. Entonces el pastoreo, esta es la curva de niveles, es distinta a la de pastoreo extensional. Y la de pastoreo rotacional viene siendo completamente distinta también. Bueno, ¿qué es lo que se refiere aquí? Bueno, que según esto, menciona que se encuentra el punto de madurez fisiológica, el punto de madurez de cosecha y el punto de verde óptimo. Entonces, como explico aquí, el punto de madurez fisiológica es el punto en el que el pasto se encuentra en su estado fisiológico ya crecido. En cambio, en el punto de madurez de cosecha es en el punto en el que ya el pasto puede terminar, ya está terminando su proceso, su ciclo. Entonces, el punto de verde óptimo, en cambio, es el punto en el que ya está creciendo, apenas está creciendo. Entonces, el punto de verde óptimo vendría siendo como en estos espacios de la curva, refiriéndonos al pasto rotacional. A diferencia del pasto continuo, fíjese que tiene varias curvas. En cambio, porque en el área de pastoreo extensional, como le mencioné, se encuentra disperso y la vaca tiende a realizar caminatas en el potrero de forma alternada, o sea, puede caminar por cualquier parte del potrero, entonces se encuentra disperso el crecimiento de pastoreo. Entonces por eso se nombra esta curva en el punto de madurez fisiológica de cosecha y punto de verde óptimo, de madurez de madurez fisiológica y de madurez de cosecha. De nuevamente lo mismo hasta acá. Y de igual manera el pastoreo de corte. Bueno, entonces lo que le explicaba aquí es que el punto de verde óptimo es el punto más adecuado para el ganado para la alimentación, debido a que el ganado rechaza el punto de madurez o tamaño alto del pastizal entre el punto de madurez fisiológica y el punto de madurez de cosecha. Quiere decir que la vaca tiende a alimentarse entre el punto de verde óptimo hacia el punto de madurez fisiológica. De igual manera, esta vendría siendo la curva en los distintos tipos de alimentación que le nombré, de los tres nombrados. Esta quiere decir que la vaca se alimenta entre este espacio, entre este espacio, entre este espacio y entre estos espacios. Entonces, según la ley de descanso y reposo, dice, para que una hierba cortada por el diente del animal pueda dar su máxima productividad necesaria entre dos cortes a diente sucesivos. Dos cortes de diente sucesivos quiere decir que se la come, vuelve a recrecer. Se la come de nuevo y vuelve a recrecer. Para que una hierba cortada de diente animal pueda dar su máxima productividad es necesario que entre dos cortes a diente sucesivos haya pasado el tiempo para que pueda permitir al pasto almacenar sus raíces de reserva
de reserva necesaria. O sea, quiere decir que vuelva a recrecer el pasto para que vuelva a ser vuelva a ser comido en el segundo diente sucesivo. Ajá. Realizar una llamada de crecimiento o alta de producción diaria por hectárea. Bueno, eso es otro punto. Este, eh, Vamos aquí ahora a la siguiente ley, que es la ley de ocupación. Según la ley de ocupación, indica, mientras menos tiempo permaneciera el ganado en un potrero, menor es el efecto negativo sobre la compactación de suelo, como sobre la capacidad de rebrotación. Es menor que diferentemente cuando se deja la pastura alta. O sea, ¿qué se está refiriendo? Que mientras menos tiempo permanece el ganado en un potrero, menor es el efecto sobre el suelo, sobre la compactación del suelo, de igual manera como la capacidad de rebrote. Eso es lo mismo cuando aplasta el pasto, entonces evita que tenga de nuevo un crecimiento. Es mejor que diferentemente que cuando deja la pastura alta. O sea, es la diferencia relativa. La diferencia de esto a esta explicación. Es nada más una forma de entender la diferencia de esto para que se explique este concepto. Se determinó que el rebrote de la pastura es mejor de este modo que cuando se dejaba la pastura muy alta o cuando se consume el rebrote según esto. O sea, el rebrote de la pastura es mejor de este modo cuando la ley de ocupación se refiere a que hay menos tiempo, entonces se refiere a que así hay más oportunidad de que ocurra un mejor rebrote, que es lo que dice aquí. De este modo que cuando se dejaba la pastura muy alta, o sea, diferencia relativa de la explicación misma del opuesto. Entonces, el tiempo global, por lo cual la ley indicó, la ley de ocupación indicó, el tiempo global de ocupación de una parcela debe ser lo suficientemente corto para que una hierba cortada a diente en el primer día crezca. O sea, este es el tiempo para que crezca la misma. O al principio del tiempo de la ocupación no sea cortada de nuevo por el diente de los animales antes de que estos dejen la parcela. Bueno, antes de que el tiempo de estos vayan a ocupar vuelvan a pasar de nuevo, vuelve a ocurrir lo mismo, pues, antes de que estos dejen la parcela, o sea, pueda crecer el rebrote. Bueno, esto es la ley de ocupación. Vamos a pasar, me costó un poco difícil la explicación, realmente está un poco difícil, pero bueno. Pasamos ahora a la ley de rendimiento máximo. Ley de rendimiento máximo. Sus estudios no eran solo basados en el pasto y su rendimiento, sino en la respuesta del animal a la pastura que consumía. Bueno, ¿qué significa? El ganado por naturalidad no consume el pasto, al menos que sea pastoreados hasta potreros con mayor biomasa. Bueno, aquí se está refiriendo al pasto. Sus estudios no eran basados en el pasto y su rendimiento, sino la respuesta del animal a la pastura que consumía. Por eso está nombrando que cuando un animal se entra en potrero, él tiende a buscar el mejor pasto, no a buscar no a la respuesta basada en el pasto, sino a la respuesta del animal sobre el pasto. Entonces, iban siendo pastoreados hasta potreros con mayor biomasa. Quiere decir que ellos se dirigían a potreros con mayor biomasa, de mejor calidad, a ser un lugar reconfortable, de mejor calidad, al ser de mayor nutrimento u máximo nivel de rendimiento productivo. Así que se plasmó su tercera ley que dice: es necesario ayudar a los animales de exigencias alimenticias más elevadas para que puedan cosechar la mayor cantidad de hierba, cosechar cosechar la mayor cantidad de hierba y para que ésta sea de la mejor calidad posible. Bueno, ese es lo que vendría siendo la ley de rendimiento máximo. Y ahora viene la ley de requerimiento regular, que es la cuarta ley. Ley de requerimiento regular. El ganado, al ingresar a un potrero descansado, mientras más tiempo el ganado permaneciera en el potrero, mayor era el desperdicio. ¿Por qué? Si lo come, menos queda. Es una relación, es un sondeo sobre lo que vendría siendo la explicación misma. Pues, o sea, mientras más tiempo
el ganado permanece en un potrero, mayor es el desperdicio. ¿Cuál desperdicio? Porque si lo come, menos queda. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Si come más pasto, menos queda. O sea, ese se refería a lo que vendría siendo el desperdicio. El desperdicio de la cantidad de pasto. El pasto en el momento en que entraba el ganado, era de buena calidad, pero es porque disminuía de un día para otro en cantidad y calidad. O sea, ¿por qué? ¿Por qué disminuye de un día para otro en calidad y cantidad cuando entra el ganado? Pues es porque el ganado le da bien el primer día, pero el segundo día el pasto decaía. De igual manera, decaía en el segundo y en el tercero, y de igual manera hasta el tercer día. Y más aún tras los siguientes días consecutivos. Eso vendría siendo lo que queda. Si lo come, menos queda. Por eso es que mientras más va comiendo, disminuye de un día para otro la cantidad y la calidad. Entonces, para que una vaca pueda dar rendimientos regulares es preciso que no permanezca más de 3 días en una misma parcela. O sea, mientras menos permanezca en la cantidad relativa de tiempo, entonces más rendimiento regular tiene. Los rendimientos serán máximos si la vaca no permanece más de un día mismo en la parcela. Entonces, esta es la ley de requerimiento regular. Ahora vamos pasando a lo que vendría siendo la conclusión. Cuando el ganadero considera estas 4 leyes, significa que tiene un control más organizado y racional del mismo, y se podrán esperar máximos resultados en productividad de las pasturas y también del ganado en peso y en producción de leche o en reproducción PRB, que lo que vendría siendo el pastoreo racional Boiseo. Bueno, esta conclusión es muy interesante porque cuando se explica que con estas 4 leyes tiene un control más racional a nivel agrícola, quiere decir que si estas 4 leyes las maneja o realiza los cálculos como el rotacional, midiendo y sacando cada uno las cuentas en kilogramos en peso para medir cada uno de los potreros, etcétera, y cada uno de todos esos cálculos, se puede definir cuáles son los rendimientos y cómo pueden mejorar la producción o cómo puede llegar a tener una producción mejor, más apta, más rendida, y le puede ser una producción mejor, pues una producción hecha. Entonces, esto es un pastoreo rotacional porque cada uno de las leyes fue evolucionando de una hacia otra, de una hacia otra. Inteligentemente, de una a otra fue evolucionando inteligentemente, haciendo cálculos mentales para tener una cantidad racional de conocimientos para aplicar en lo que es el pastoreo. Bueno, esto es lo que se refiere en la conclusión de las 4 leyes llamadas pastoreo rotacional Boiseo. Bueno, con esto termino la exposición. Así que, bueno, queda de usted, profesor. Espero que la exposición le haya quedado bien y la información le haya sido de buen conocimiento adquirido. La exposición me pareció personalmente muy buena. Y bueno, esta es la primera exposición, así que quedamos. Les mando muchos saludos y disculpe por haber fallado en la fecha, puesto que tuve algunos problemas de enfermedad. eh, no me alcanzó el tiempo y bueno, aquí le quedó la exposición. Muchas gracias. Aquí el futuro ingeniero Víctor Largo, que es usted, profesor. Seguimos hacia adelante. Viva la UNESUR. Viva la UNESUR. Gracias, profesor. Hasta luego. Que tenga buena noche.